Jesús habló más de dinero que de la oración y la fe. ¿Cómo? Háblales de finanzas. Tienen amor al dinero. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Por qué la iglesia pide tanto dinero? ¿Qué hace con ese dinero? Hoy te vamos a contestar esa pregunta. Me parece que es una pregunta muy legítima. Creo que toda persona que ha escuchado de la Biblia o llega a ser creyente tiene esta pregunta sobre diezmos, ofrendas y el dinero en general. Sin embargo, hay quienes preguntan porque son tacaños. El amor al dinero no les permite ver lo que la Biblia dice en cuanto a la finanza. En este video voy a hablar de por qué la iglesia habla sobre finanzas, diezmos, ofrendas, sobre todo esto, qué hace con ese dinero o qué debe hacer con ese dinero. Antes de comenzar, te voy a dar la oportunidad para que tomes tu dispositivo, lo pongas de manera vertical, puedas ver el botón de suscribirse ahí, aquí, te suscribas, me regales uno de estos, le des a la campana, así que adelante. Listo, comenzamos. Quiero comenzar aclarando dos cosas muy importantes. Número uno, el asunto de los pastores como ladrones y oportunistas. Sé que muchos desconfían de aquellos que la Biblia menciona como lobos rapaces que vienen a tomar ventaja de las ovejas. Pero la realidad es que no todos somos así. Los buenos somos más. De que los hay, los hay. Y muchos, por causa de estos, dudan de la integridad de la iglesia. Pero recuerda, vuelvo y te repito, los buenos somos más. Número 2. La idea de que el gobierno le da dinero a la iglesia. Eso no es cierto. Repito, eso no es cierto. El gobierno solamente le da dinero a aquellas organizaciones sin fines de lucro, que también puede incluir a iglesias que están preparadas, diseñadas con programas que benefician a la comunidad. Esas organizaciones reciben un dinero para operar esos programas, pero ese dinero solamente se puede utilizar para el programa, no para gastos operacionales de la congregación. El beneficio que el gobierno sí da a la iglesia es estar libre de impuestos, lo que conocemos como taxes. Ese beneficio sí lo tiene la iglesia, pero la iglesia no recibe dinero del gobierno para gastos operacionales. Ahora, ¿por qué la iglesia habla de dinero? Te voy a dar dos razones. Número uno, está establecido. Tanto los diezmos como las ofrendas están establecidos en la palabra, y podemos ver que en Hebreos capítulo 7 habla de cómo aún antes de la ley esto se comienza a practicar. Vemos a Abraham que le presenta a Melquisedec, tipo de Cristo, ofrendas, diezmo de todo el botín. Luego vemos en Malaquías capítulo 3 que afirma este principio que ya fue establecido bajo la ley. Luego vemos a Jesús en Mateo 23 reafirmando la importancia de este principio. Número 2, Jesús habló más de dinero que de la oración y la fe. ¿Cómo? El 66% de las parábolas de Jesús hablan de dinero. 1 de cada 10 versículos en los 4 evangelios nos hablan de dinero. Hay 2.300 versículos en toda la Biblia que nos hablan de dinero. Eso es 5 veces más que la oración, 5 veces más que la fe. Y hay dos temas de los cuales los cristianos no quieren hablar, se han convertido en un tabú, y ese es las finanzas y sexo, de los cuales podemos hablar más adelante. Pero en esta ocasión, hablando sobre finanzas, es necesario que lo hablemos. ¿Sabes por qué? Porque hay gran cantidad de divorcios por causa de este tema, y las familias se ven afectadas por lo mismo. La finanza se ha convertido en el cuco del cristiano. Háblales de finanzas. Tan pronto les hablas de finanzas, ves que se arrugan y comienzan a citarte la Biblia y a tildarnos de oportunistas. Tienes que ser libre. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! El problema es que la mayoría de los creyentes no lee la Biblia. Me da pena decirlo, pero alguien tenía que decírtelo. Y si como ministros no enseñamos sobre las finanzas, estamos dejando 66% de las enseñanzas del Señor fuera. Quiere decir que somos irresponsables por no enseñar sobre 66% del mensaje de Jesús, lo cual para muchos no es espiritual, pero Jesús habló bastante sobre el tema. Eso me parece que es bastante espiritual que hablemos sobre finanzas. Es tan espiritual hablar de finanzas como orar y leer la Biblia y ayunar. Esto es sencillo. Si hay un área que nos duele, tenemos que sanar. Tenemos que ser libres de la avaricia, del amor al dinero. Así que sana en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a la pregunta de oro. ¿Por qué la iglesia pide tanto dinero?
Al igual que en cualquier casa o en cualquier negocio, la iglesia tiene sus gastos operacionales. Eso quiere decir que tenemos responsabilidades financieras, cuentas mensuales que pagar. Dentro de esto puedo resumir la contestación en estas tres áreas. Número 1, gastos operacionales. Los gastos de una iglesia y una congregación son muy parecidas a un negocio. ¿Por qué? Bueno, porque en tu casa quizás tú pagues una cantidad, pero en los negocios se multiplica. ¿Por qué? Porque la renta o la hipoteca de una iglesia es comercial. Lo mismo sucede con las utilidades, el agua, la luz, el teléfono. Todas estas cosas no son residencial, son comercial. Por lo tanto, se paga mucho más que lo que pagaría usted en su casa. Aparte de eso, tenemos gastos de oficina, gastos de transportación, gastos de viajes. Tenemos la responsabilidad de pagarle a los obreros, sí, a los pastores, a los que trabajan en la congregación, sean los asistentes, aquellos que arreglan, aquellos que limpian, aquellos que hacen. Y sí, tenemos muchísimos voluntarios, pero para que una iglesia pueda funcionar y prepararse para el día de servicio, tiene que tener una operación semanal. De manera que cuando usted llegue a la congregación esté todo listo para que usted pueda adorar libre de toda distracción. Número 2, hablemos de las benevolencias. ¿Qué es eso? Bueno, estamos hablando de la ayuda que se hace en la comunidad. Podemos hacer muchos viajes misioneros y muchas cosas, pero la realidad es que para que la iglesia tenga un impacto en su comunidad, necesita hacer benevolencia, o sea, ayuda. Necesita estar envuelto, necesita dinero para poder invertir en su ciudad. Todo esto es posible a través de tu diezmo y tus ofrendas. Gracias por la ayuda. Número 3, la iglesia necesita ahorrar para hacer sus compras y para aquellos días donde no hay muchas entradas, lo que le decimos días de lluvia. Al igual que usted, que su hogar, la iglesia debe operar libre de cuentas. Sin embargo, necesita una cuenta separada para ahorrar en aquellos momentos que se necesite comprar cualquier equipo especial, lo cual tienden a ser bastante costosos. Como ministros debemos preparar un lugar que tenga todo lo necesario listo para que cuando usted llegue a adorar al Señor esté libre de toda distracción. Eso no tan solo habla del santuario, sino del lugar donde sus niños, sus jóvenes van a estar para recibir la palabra de Dios y puedan hacerlo de una manera interactiva, espectacular. Sé que a través de este video no voy a contestar todas tus preguntas, pero creo que pude haber contestado la mayoría de ellas. De no ser así, por favor, escríbeme un comentario. Quiero saber tu opinión. Haz preguntas, yo estaré respondiendo a cada una de ellas. Hey, y antes de irte, recuerda, regálame uno de estos, suscríbete, no olvides la campana, compartirlos con tus amigos y no te vayas que por aquí vienen los bloopers. ¿Cómo lo vamos a hacer? No. Porque la renta o el mortgage, estoy acostumbrado a la hipoteca. Número 3, la iglesia necesita ahorrar. También necesita ahorrar. Libre de distracción. Sé que a través de